Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Jorge Tole y en el marco del programa Aprendiendo a Educar, el día de hoy les quiero hablar sobre un tema muy interesante que es la teoría de la sustitución constitucional. Para esto, la temática, el orden del día que les propongo es primero una breve introducción sobre cuál es el tema. Segundo, unas consideraciones respecto a la reforma a la Constitución, los métodos cómo se reforma la Constitución. Tercero, la teoría de sustitución como tal. Cuarto, el test de sustitución. Y quinto, unos interrogantes que nos vamos a plantear al final del video. Bueno, en primer lugar, respecto a la introducción, la teoría y respecto de la teoría de sustitución constitucional como en introducción, a lo que nos referimos cuando estamos hablando de esta teoría es la capacidad, la potestad que tiene la Corte Constitucional de revisar si el constituyente derivado, esto es, el Congreso de la República, mediante los actos legislativos que emite, está sustituyendo o no la Constitución tal cual como la profirió el constituyente primario en 1991. Entonces, esto es una introducción, una premisa general respecto de lo que vamos a hablar de aquí en adelante y ya vamos a ir deconstruyendo cada uno de estos componentes a medida que pase el video. Eh, entonces, ya para entrar en materia y para hablar específicamente de los temas que nos va a tomar esta exposición, pasemos de una vez al segundo punto, que es la reforma de la Constitución, los mecanismos por los cuales se puede reformar la Constitución. Y esto, de acuerdo al título 13 de la Constitución, artículos del 374 al 379, hay tres formas por las cuales la Constitución contempla que puede ser reformada. Y en el mismo orden que se presentan en la Constitución está a través del Congreso, mediante actos legislativos. Dos, y en ese mismo orden, mediante una asamblea constituyente. Esto es a través de la promulgación de una nueva constitución. Y tres, mediante referendo. Esto es una reforma parcial a la Constitución, pero mediante voto popular. Entonces, en la presentación de hoy nos vamos a concentrar en este punto específicamente, que es los actos legislativos que emite el Congreso. Y ya vamos a ver un poquito más adelante por qué es. Sin embargo, antes de pasar al siguiente punto de la presentación y viendo, para centrarnos un poquito más en este primer punto que son los actos legislativos, características principales de eso tienen que ser 8 debates, pues las leyes que emite el Congreso como legislador se tramitan en 4 debates, los actos legislativos se tramitan mediante 8 debates, y además pues tienen unas mayorías especiales, unas características especiales, ya que no está actuando como legislador, sino como constituyente derivado. Eh, Finalmente, para terminar este punto rápidamente, que es un breve repaso sobre las formas como se puede reformar la Constitución, que simplemente quiero leer el artículo 379, que es la competencia que le otorga la Constitución a la Corte Constitucional para ver una revisión sobre esto. Y es que los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación a la Asamblea Constituyente solo podrán ser declarados inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional cuando se violen los requisitos establecidos en este título. Requisitos establecidos en este título. Requisitos que principalmente son requisitos de forma, mediante las cuales se pueden establecer cada uno de ellos. Entonces ya vamos a ver por qué este artículo es relevante en los puntos siguientes de la presentación. Y unas breves aclaraciones antes de entrar a los siguientes puntos de la presentación. Si bien existe una excepción por las cuales no se puede modificar la Constitución mediante los actos legislativos, y es que no se puede modificar el título 1, el capítulo 1 del título 1, que son
principalmente los derechos fundamentales que tienen los colombianos reconocidos en la Carta Política. Esos solamente se pueden modificar mediante referendo y por supuesto si se cambia toda la Constitución, pero no se puede hacer mediante actos legislativos. Ese es el único limitante temático que establece nuestra Constitución para las reformas mediante actos legislativos. Eso es una primera consideración. Y una segunda consideración es que nuestra Carta Política actual no contiene cláusulas pétreas. Las cláusulas pétreas son aquellas partes de una constitución que la constitución misma dice que no se pueden modificar mediante otra cosa que una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, mediante un cambio completo de la constitución. Esas cláusulas no las tiene nuestra constitución. Esto quiere decir que en principio cualquier parte de nuestra constitución puede ser modificada tanto por referendo como por actos legislativos, de acuerdo con la precisión que acabamos de hacer ahorita. Cualquier artículo podría ser modificado porque no tenemos cláusulas pétreas. Y además, la última aclaración que, de acuerdo al artículo que dije, la competencia que otorga la Constitución textualmente a la Corte Constitucional para mirar sobre el contenido de estas es únicamente un juicio formal y no material. Entonces, ahora sí, pasando al tema de nuestro estudio, es la teoría de la sustitución de la Constitución. Nuestra Corte Constitucional, basada en una jurisprudencia preconstitución del 91, o sea, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional anterior a su creación de la Corte Constitucional, principalmente basado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de mayo de 1978, ha creado la teoría de la sustitución de la Constitución. ¿Qué decía esa sentencia anterior? ¿Y qué conlleva toda esa teoría anterior pre-Constitución del 91? Decía que principalmente en las reformas del constituyente derivado, es decir, el Congreso, se tiene que conservar la identidad política de la Constitución, 1, y 2, mantener el fundamento de su propia competencia, es decir, que no se puede extralimitar de su propia competencia como constituyente derivado. Y con ese antecedente de los años 70, por primera vez la Corte Constitucional, nuestra Corte Constitucional, en la sentencia C-551 de 2003, introduce esta teoría a nuestro ordenamiento jurídico actual, vigente, bajo la cabeza de la Constitución del 91, esta teoría bajo la siguiente argumentación. Dice nuestra Constitución que los vicios formales se pueden derivar de tres distintos, vicios, o sea, se puede componer de tres distintos vicios. El primero es una irregularidad en el trámite, en el cual, por ejemplo, no se cumpla con las mayorías, no se cumpla con el quórum, no se cumpla con la cantidad de debates, no se cumpla con el tiempo por el cual está limitada esta cantidad de trámite de expedición de los actos legislativos. Uno segundo, una indebida integración del órgano, muy acompasado con la anterior, que no se haya integrado bien el órgano, en este caso el Congreso. Y una tercera, por incompetencia del órgano, es decir, porque el órgano que emite esta reforma constitucional esté él extralimitándose de su competencia por la cual puede actuar. Entonces, en este último punto sobre la competencia es en el que la Corte Constitucional basa su competencia misma para pronunciarse sobre, de forma material sobre los actos legislativos como reforma de la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Corte Constitucional ha dicho, hay dos poderes constitucionales, digamos, entre comillas, que se basan en la teoría constitucional clásica. Y es un constituyente primario, 1, y de este, ya van a ver, un constituyente derivado. Tiene otros nombres, pero principalmente son esos dos. Esto quiere decir que el constituyente primario le otorga una competencia al constituyente derivado
de expedir normas de carácter constitucional, pero con una cierto matiz, y es que el constituyente derivado no puede tocar aquello que ha emitido el constituyente primario. Esto es, según la teoría de sustitución de la Constitución, el constituyente derivado no puede sustituir aquel eje axial o aquellos fundamentos principales que ha contemplado el constituyente primario al momento de emitir una constitución. En ese sentido, en caso del que el constituyente derivado esté tocando, cambiando algún eje axial que ha emitido el constituyente primario al momento de emitir la Constitución, lo que está haciendo es sustituyendo la Constitución. Y en la medida en que este constituyente derivado no tiene competencia para cambiar el eje axial que emitió el constituyente primario, en esa medida se está excediendo, extralimitando de su competencia. Y por lo tanto, bajo la premisa de que el vicio formal incluye el hecho de que el órgano que está emitiendo ese acto lo esté haciendo por fuera de su competencia, la Corte Constitucional está facultada para pronunciarse sobre ese acto reformatorio de la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa premisa se desarrolla toda la teoría de la sustitución y por lo tanto la competencia que la Corte Constitucional se ha otorgado a lo largo de su jurisprudencia desde el 2013 en adelante para declarar inexequibles actos legislativos, ya no solo por las dos primeras premisas que incluyen los vicios formales, que es, de nuevo, el trámite, irregularidad en el trámite y la indebida integración en el órgano, sino que la incompetencia en el órgano y por lo tanto la materialidad de lo que conlleva el acto legislativo. Por eso mismo la Corte Constitucional ha podido declarar inexequible y por lo tanto que no entre dentro de nuestro ordenamiento jurídico actos legislativos emitidos por el Congreso de la República. ¿Cómo lo hace? Bien, habiendo visto en qué consiste la teoría, cómo ha desarrollado en la jurisprudencia la Corte Constitucional ese estudio de vicio formal de los actos legislativos. Aquí entramos, saliendo del punto 3, entramos al punto 4, que es el test de sustitución y cómo se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El test principalmente se ha desarrollado originariamente, como lo tenemos hoy en día, en la sentencia C970 y C971 de 2004 y ratificada en la sentencia C1040 de 2005. ¿En qué consiste este test? En primer lugar, se establece una premisa mayor. Esta premisa mayor lo que hace es mirar los elementos de la Constitución que se han sustituido. Supuestamente sustituido. Una aclaración muy importante, y es que debido a que la Constitución no contempla un control automático por parte de la Corte Constitucional, es necesario que sea rogado, es decir, es necesario que haya una demanda. Y por lo tanto, estos elementos que supuestamente están siendo sustituidos deberán ir dentro de la demanda. Y bajo la jurisprudencia enmarcada en la sentencia 1040 de 2005, hay 7 elementos que no vamos a analizar en este momento, que incluyen la premisa mayor, pero principalmente son los elementos que supuestamente están siendo sustituidos de la Constitución. Hay una segunda premisa, que es la premisa menor, en la cual se incluyen pues la reforma y los elementos que está intentando incluir la reforma a la Constitución. Y después se hace una síntesis en la que se comparan los elementos que se están sustituyendo
versus los elementos que supuestamente se están sustituyendo versus los elementos de la premisa menor de la reforma, y se mira, se hace un estudio en el cual se revisa si estos reforma está sustituyendo un eje axial de la Constitución. Entonces, en la premisa mayor es muy importante aclarar el hecho de que no se mira un artículo puntualmente, sino puede incluirse todos los postulados de la Constitución y todo lo que incluye la Constitución, el bloque de constitucionalidad allí, y por lo tanto se incluyen principios y no necesariamente textualmente lo que incluye el texto constitucional. Entonces eso es muy importante, es un estudio integral. Y bajo estas premisa mayor y síntesis, menor y síntesis, se llega a un resultado en el cual pues se da la conclusión de la Corte Constitucional en caso de que se esté reemplazando o no lo que dijo el constituyente primario en su momento, al momento de expedir la Constitución, en un primer momento. En ese sentido, y viendo a grandes rasgos cómo se ha desarrollado esta figura en Colombia, pasamos al quinto punto, que es un punto de interrogante en el cual pues me gustaría plantear una serie de preguntas para las cuales podríamos entablar un debate, o se está entablando un debate, y se ha entablado un debate, en el cual pues por ser un tema tan delicado políticamente y en la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, algo tan estructural, pues se ha desarrollado este tipo de interrogantes. En un primer interrogante que les quiero hacer y que de pronto podría preguntarles, y ustedes podrían pausar el video para pensar 30 segundos en esta pregunta, es: ¿consideran ustedes que en caso de que se haga un referendo por voto popular, aclarando que el referendo antes tiene que ir aprobado por una ley que se emane del Congreso, esto podría ser sujeto de un análisis y un test de sustitución por parte de la Corte Constitucional? Entonces, me gustaría presentarles que se tomen 30 segundos para pensarlo, a ver cuáles serían sus ideales, sus opiniones. Muy bien, en mi opinión y en la opinión de varios tratadistas y de la doctrina, que por cierto les voy a dejar un libro muy interesante acá abajo en la descripción sobre el tema, es que debido a que el Congreso, independientemente de la materia que vaya a tratar la ley aprobatoria del referendo, no está tomando una decisión directa de reformar la Constitución, no importa el contenido de la ley que esté aprobando el referendo, no se está extralimitando de su competencia, porque su competencia es emitir la ley que está aprobando el referendo. Quien está efectivamente haciendo la reforma de la Constitución sería el pueblo, es decir, el constituyente primario, mediante el mecanismo de reforma de la Constitución, que es referendo. ¿De acuerdo? Entonces, en mi teoría, en mi opinión, la teoría de la sustitución no aplicaría de ninguna manera a ninguno de los pasos que se trate un referendo, y por supuesto mucho menos de una asamblea constituyente, porque eso implicaría la reforma completa de la Constitución. Ya para finalizar y para abrir un debate, porque por supuesto todo lo que ha sido planteado hasta este momento pues es objeto de debate por muchos lados y por muchos extremos políticos y jurídicos de nuestro país, pues yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que de acuerdo al contenido y al texto expreso de nuestra Constitución, la Corte Constitucional se está extralimitando de sus funciones? ¿O creen que esto es una teoría importante y que ayuda, más allá de lo que diga o no textualmente la Constitución, a hacer un control en cuanto a las reformas de la Constitución para que sea un texto mucho más sólido y que no sea tan flexible
ya que es el pilar de nuestro ordenamiento jurídico y pues requiere de cierta rigidez, por así decirlo, más allá de lo que diga expresamente. Pues estas son mi presentación, espero que les haya gustado y estaré muy atento a sus opiniones y comentarios. Muchas gracias.